y desorientación. La resonancia muestra atrofia cortical difusa, predominante en lóbulo parietal y temporal. Analizan el líquido cefalorraquídeo y encuentran un aumento del tau fosforilado y el descenso de esta proteína AB42, ¿no? ¿Cuál es el principal evento inicial en la fisiopatología de esta enfermedad? Entonces, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando, chicos? Según esta clínica, ¿no?, que tenemos, que lo vamos a desglosar. Ya. Tenemos en la clínica, ¿no?, pérdida progresiva de la memoria, dificultad para realizar cálculos simples y desorientación. Clínicamente, ¿qué nos dice? Y es una paciente de 72 años. ¿En qué patología de todas las que ustedes han leído estaremos? Muy bien, esta es una enfermedad de Alzheimer. Ahora, esta enfermedad de Alzheimer, como ustedes saben, las pacientes inician con un cuadro de demencia, ¿verdad? Entonces, y esto progresivamente se van a añadir otros síntomas, según cómo se va dando el daño a nivel cerebral. ¿Ya? Pero ¿qué es importante en esta enfermedad o cómo es? Acá es un cuadro donde están las diferentes enfermedades que ustedes han podido leer, ¿no? Tenemos la enfermedad de Prior, la enfermedad de Alzheimer, la degeneración frontotemporal lobar, tenemos la enfermedad de Parkinson, la de Huntington, las ataxias espinocerebral y la esclerosis lateral aminotrófica. Entonces, el patrón clínico de algunas de ellas es muy similar, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos, ¿no?, la enfermedad de Prion, la de Alzheimer, que cursa con una demencia. Pero, ¿qué pasa? En estas enfermedades hay diferentes proteínas, ¿no?, que van a estar, digamos, la relación de estas. Por ejemplo, tenemos en la enfermedad de Prior, que es la proteína PRP. En la enfermedad de Alzheimer tenemos una de estas proteínas que inicia todo el patrón fisiopatológico. ¿Cuál es? La proteína. ¿Cuál será de esas dos que inicia todo el factor o toda la fisiopatología? La proteína A-beta, ¿no? Esa es la que va a iniciar. Entonces la respuesta es la proteína A-beta. Ahorita vamos a pasar a explicarlo, porque también dentro de ellos tenemos a la proteína tau, ¿ya?, que también es una de ellas. Y ahí tenemos las demás enfermedades. Estas diapositivas se las voy a pasar a Piero. Estoy esperando que la descarguen para que me lo puedan enviar y se las pase, ya, para que puedan hacer su anotación. Entonces ahí tenemos las otras enfermedades, ¿no?, como la enfermedad de Parkinson, que también tenemos la acumulación de una proteína que es el alfa-sinocleína, ¿no? Entonces, vamos a ver. Se dice que cuando estudiamos el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver un aumento del tau fosforilado. ¿Qué interpretamos normalmente en la clínica? Cuando pasa esto, el paciente va a causar una lesión neuronal activa. Y cuando hay una disminución de la proteína A-beta42, va a haber mayor depósito amiloide en el cerebro. ¿Ya? En la resonancia, cuando hacen un estudio, porque no necesariamente antes se pensaba que la enfermedad de Parkinson solamente era un estudio anatomopatológico por medio de la necropsia, ¿no? El paciente fallecía, le hacían la necropsia y recién se podría manifestar los hallazgos histopatológicos relacionados con estas proteínas. Pero también se hace estudios de resonancia magnética, donde vamos a ver hallazgos de una atrofia parietotemporal, ya que esto es compatible con una degeneración a nivel cortical. Clínicamente, ya saben, hay una memoria reciente afectada, que es el síntoma, la demencia, ¿no?, el síntoma típico. Y bueno, dentro de la fisiopatología vamos a ver un aumento de la producción de A-beta42 por la enzima beta secretasa, que esto va a iniciar la fisiopatología.
Entonces, bueno, acá tenemos como un cuadrito cuáles son la cascada de esta fisiopatología. Tenemos un procesamiento amiloidogénico, porque ahorita vamos a ver la siguiente imagen, que el mecanismo se puede dar por dos procesos. Uno que es no amiloidogénico y el otro que es amiloidogénico, ¿no? Tenemos la oligomerización, luego la formación de placas amiloides, el tau patológico y la neurodegeneración. ¿Ya? Entonces vamos a ver en la siguiente imagen para explicarlo mejor. Entonces vemos aquí, como les dije, tenemos la proteína precursora amiloide, ¿verdad? Que la podemos ver en la parte superior. Entonces se pueden dar en esta enfermedad de Alzheimer, ¿no? En la patogénesis tenemos dos desencadenantes. Podemos tener la parte amiloidogénica y no amiloidogénica, que es la parte sana, donde no se va a formar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Vemos que ahí hay dos enzimas, ¿no? que van a actuar, que es tanto la secretasa alfa, ¿no? Donde vemos que hace un corte a nivel superior. Podemos ver la membrana que está acá, ¿no? Y a nivel, esta parte de acá, la membrana, a nivel extracelular, es donde hace un corte la alfa secretasa y podemos ver que todavía hay una unión de este fragmento soluble, ¿ya? Y el otro corte ya es intra, donde vemos por medio del gamma secretasa, donde hace un corte, ¿no? Entonces, este es el proceso no amiloidogénico, donde no va a caracterizarse por una enfermedad de Parkinson. En cambio, en la parte superior es donde vamos a ver la fisiopatología. ¿Qué pasa? Ahí tenemos la proteína precursora de amiloide en la parte superior y tenemos que cuando hacen un corte, aquí es diferente, se hacen dos tipos de corte, ¿no? El primero, que está en la parte superior, que es el beta secretasa, hace un corte en esa parte y vamos a ver que hay una liberación del fragmento soluble, ¿ya? Y entonces queda o genera lo que es la beta péptido, ¿no? Y el otro corte se va a dar en el gamma secretasa. Entonces esto, el A beta péptido, va a generar a la formación del A beta monómero, ¿ya? Esto va a estar en la parte extracelular. Cuando estos ingresan a nivel intracelular, como podemos ver en la imagen, tenemos el A beta oligómeros. Estos van a ser los causantes de generar un daño a nivel neuronal, ¿ya? Ahora, para tener en cuenta qué es lo que yo voy a ver en la histopatología, cuando hay un daño o cuando se da por medio del A beta monómero, vamos a ver agregados A beta, lo cual se van a formar las llamadas placas fibrilares amiloide, ¿ya? Y es diferente. A nivel celular, cuando vemos esta proteína tau y empieza la fosforilación, entonces los microtúbulos se van a separar de esta proteína, ¿no? A nivel microtúbulos, y van a generar esto, los llamados, ¿cómo se llaman? Ovillos. Los llamados ovillos neurofibrilares, que es la agregación de esta proteína tau. Y todo esto va a conllevar a este daño a nivel neuronal, ¿no? Esto es el inicio. Entonces, la respuesta en esta pregunta, ¿cuál era? El aumento en la producción de la beta 42 por acción de la beta secretasa, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta en esta pregunta. Listo. Vamos a pasar a la siguiente. Lo que también les quería informar es que cuando se forma este A beta monómero, es muy importante para alguna de las enfermedades, sobre todo genéticas, ¿no? Es donde aumenta la secreción de la beta monómero, pero sobre todo el A beta 42, que tiene que ver y que se ha preguntado en otras de las preguntas, donde hay una susceptibilidad alta genética de qué genes. Del APP y el PNS1 y PNS2, ¿ya? Entonces,
Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que está más fácil. Paciente de 62 años presenta con un temblor en reposo, rigidez en rueda dentada y bradicinesia. Responde inicialmente a la L-Dopa y en la autopsia revela pérdida de neuronas pigmentadas y cuerpos de Lewy. ¿Qué proteína constituyen estos cuerpos de Lewy? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Está fácil, ¿no? Entonces, vamos a ver. 1. Nos dicen temblor en reposo, rigidez en rueda dentada. El temblor en reposo es un síntoma cardinal de Parkinson, ¿ya? Rigidez en rueda dentada, ya hay un trastorno extrapiramidal típico. La bradicinesia, ¿qué es la bradicinesia? Muy bien, es movimientos lentos, disminución de movimientos, ¿no? Lo cual es característico por una hipoquinesia. Y hay una buena respuesta inicial a la L-Dopa. Entonces, todo esto es a favor de la enfermedad de Parkinson. Y tener en cuenta, ¿cuál es la edad de inicio de Parkinson? Mayormente, habitual inicio de la enfermedad de Parkinson a partir de los 50, 60 años. ¿Qué han leído? ¿Quién me responde? A ver, el aumento 0.5. Yo tengo 20. 70 años. 70 años, ¿cierto? Ya. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el significado patológico, lo que yo voy a encontrar en los hallazgos anatomopatológicos. Pérdida de neurona pigmentada de la sustancia negra, que se da por la degeneración dopaminérgica. Los cuerpos de Lewy citoplasmáticos, que vienen a ser específicamente las inclusiones alfa-sinucleína, y las neuritas Lewy, que son neuritas distorsionadas con alfa-sinucleína agregadas. Aquí tenemos una imagen donde aquí podemos ver, esta es la característica, ¿no? Estos fragmentitos que pueden ver de color marrón negro, eso quiere decir la acumulación de ¿qué? ¿Qué pasa en el Parkinson? ¿Qué se acumula? ¿Qué se acumula? ¿Pero qué es? Es un pigmento. ¿Cómo se llama ese pigmento? Está en su libro. Por acá le dijeron. ¿Perdón? Muy bien, la neuromelanina. ¿Ya? Entonces, ese es el pigmento que va a dar esa configuración. Eso es lo normal que está en el cerebro normal. Pero, ¿qué pasa cuando hay la enfermedad? Esta enfermedad, ya no vemos esta coloración. Miren, todo se ve blanco, claro. Entonces ahí hay una despigmentación de la sustancia negra, porque no hay secreción de esta melanina, de la neuromelanina, ¿ya? Y histológicamente, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, esto es una neurona, y donde nos indica la flecha, ahí está una célula, y ese núcleo, ¿no? Donde vemos un núcleo más rosadito y a su alrededor lo vemos una sustancia, digamos un color más clarito. Eso es la característica de los cuerpos de Lewy. ¿Ya? A nivel neuronal vamos a ver esa característica en la histopatología, los llamados cuerpos de Lewy. Ok. Entonces, ya saben cuál es la respuesta. Aquí es la alfa-sinucleína, ya esta proteína, esta acumulación. Ok, entonces, en la siguiente pregunta, varón de 45 años presenta movimientos coreicos, irritabilidad, deterioro cognitivo y antecedentes paternos. Se observa una atrofia del núcleo caudado. ¿Qué fenómeno genético explica la aparición más temprana en generaciones sucesivas? La respuesta acá, vamos a ver.
Entonces, tenemos movimientos coreicos, que es un síntoma cardinal de la enfermedad de Huntington. La irritabilidad, que es la alteración conductual frecuente. El deterioro cognitivo, que es una demencia subcortical, se interpreta como una demencia subcortical progresiva. Y tenemos el antecedente paterno, que es un patrón autosómico dominante típico. Mayormente esto se da en forma adulta, ¿no? Y es inicio de los 45 años. Entonces, ¿qué correlación neuropatológica tenemos? Dentro de los hallazgos estructurales vamos a tener atrofia primero del núcleo caudado, donde hay pérdidas de las neuronas GABAergicas, ¿no? Que es característico del Huntington. Vamos a tener atrofia del putamen, que es la degeneración del estriado, una dilatación de los ventrículos laterales, consecuencia de la pérdida de la masa estriatal, y la sustancia blanca afectada con pérdida de axones, que eso causa ya un proceso mayor, ¿no? Ya progresivo. Entonces, tenemos dentro de las características el tipo de mutación, es la expansión de tripletes CAG en lo que es en este gen. ¿Ya? El patrón de herencia es autosómico dominante. El fenómeno clave es anticipación, o sea, son síntomas que aparecen más temprano en generaciones sucesivas. Si el papá lo tuvo a los 40, el hijo probablemente lo va a tener antes, a los 30, ¿no? Hay mayor expansión que ocurre preferentemente en transmisión paterna y la correlación clínica, ¿no? Que es un inicio más precoz y un curso más progresivo. Entonces acá tenemos las características. Vemos la parte del otro lado, donde está el hemisferio cerebral, que está normal. Vemos las circunvalaciones, ¿no? ¿Y qué está pasando hacia el lado izquierdo? Si vemos, hay una atrofia. ¿Ven la sustancia, a nivel de la sustancia cortical, la sustancia blanca, se atrofia y hay una prolongación más a nivel de los ventrículos, ¿no? Hay como que una entrada mayor, una prolongación mayor, ¿no? Y hay una atrofia de esto, de los hemisferios. Entonces, esa es la característica a nivel histopatológica. Y en la parte superior podemos ver la histopatología. Y ahí que vamos a ver una inclusión intranuclear, ¿no? A nivel de esa neurona cortical, ¿ya? Que se dice que es muy característico y muy reactivo, tiene una reactividad fuerte a una ubiquitina, que es como una histoquímica, ¿ya? Ok, tenemos, bueno, este es paciente con Alzheimer avanzado. ¿Qué región se afecta más temprano en la enfermedad? Hipocampo, sustancia negra, corteza visual primaria, lóbulo occipital o núcleo basal del cerebelo. La respuesta acá es el hipocampo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver. La pérdida de memoria reciente, la estructura que se involucra es el hipocampo, ¿no? Que es la primera región afectada, ¿no? Es esencial para la consolidación de memoria. Desorientación temprana, la estructura que se involucra es la corteza y también la parte parahipocampal, y hay una interconexión directa con hipocampo. Y el síntoma, como es dificultad para aprender nueva información, también se involucra el hipocampo, ¿no? Y causa daños tempranos en circuitos mesicos. Entonces, tenemos Alzheimer varios. Un Alzheimer preclínico, que es la pérdida de la memoria, que es la principal señal visible y es característica, ¿no? Ahí se dice, cuando hay una pérdida de memoria inicial, hay una deficiencia cognitiva leve. Estos cambios cerebrales aparecen 10 a 20 años antes de cualquier señal que se haga evidente y que aparezcan los síntomas. Luego tenemos un Alzheimer ya leve, ¿no? Donde aumenta la pérdida de memoria. Estos pueden tender a perderse en lugares familiares. Hay una demora en realizar sus tareas diarias, dificultad para el cálculo, para el juicio deficiente, decisiones erróneas, pérdida de la espontaneidad e iniciativa, y también hay cambios de personalidad o de ánimo. Tenemos el Alzheimer moderado, ¿no? Donde aumenta la pérdida de memoria, hay confusión, hay problemas para reconocer amigos o familiares, hay periodos muy cortos de concentración, hay problemas de lenguaje tanto para entender como para hablar, hay una necesidad de supervisión en tareas diarias, inhabilidad de usar aparatos domésticos, ¿no? Y
Y el severo ya es donde no pueden reconocer a sus seres queridos ni comunicarse de ninguna forma, ¿no? Y que sí o sí ya van a depender de otras personas, ¿no? Ya ellos mismos a veces no se acuerdan cómo se llaman, ¿no? Y esa parte ya ellos necesitan acompañamiento. Ok, esta es la pregunta que les hice al inicio. La forma familiar o de inicio temprano de Alzheimer está asociada principalmente con qué mutación? Con el APP, con el PSEN1 y el PSEN2, ¿no? Entonces, acá podemos ver, ¿no?, cuáles son los factores genéticos en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, tenemos algunos genes como la proteína precursora de amiloide, ¿no? Tenemos el preselin 1, preselin 2 y la polipoproteína E. Se dice que mayormente las primeras se dan por mutaciones que están asociadas con enfermedades, solo enfermedades de Alzheimer, ¿no?, familiar. El PC1 mayormente son mutaciones de genes de PC1 asociados también con enfermedades familiares, ¿no?, igual que el PC2. A diferencia del ApoE, que está incrementado, se dice, en edades más jóvenes, ¿no?, pero también se pueden atribuir a otros tipos de factores. Ya puede ser también esporádico o atribuidos a otros tipos de factores. Entonces, acá tenemos cómo es la enfermedad. Acá tenemos una diferenciación. A ver, porque puse dentro de las preguntas enfermedad de Alzheimer temprano, ¿no?, los genes asociados está el APP, el PSEN1 y el PSEN2. ¿Qué tipo de herencia es? Una autosómica dominante. En lo que es la enfermedad de Parkinson también pueden haber genes asociados como el SNSA, el LRRK2 y el tipo de herencia autosómico dominante. En el de Huntington, como ya lo saben, es el triplete repetido, ¿no?, y puede ser tipo de herencia autosómico dominante. En ELA también tenemos estos genes, el SOD1, ¿no?, el TDP43, que va a depender mucho del tipo de herencia, si es autosómico dominante o recesivo, ¿no?, dependiendo de qué tipo de gen esté afectado. Y el Alzheimer esporádico, que eso sí depende de que haya algún factor de riesgo asociado. ¿Okay? Entonces, las características. Aquí tenemos uno que es esporádico, ¿no?, y el otro que es tipo familiar. Entonces, el tipo familiar, por ejemplo, la edad es en menos de 60 años y el esporádico es en mayor de 65 años, ¿no? Los genes que están involucrados, que ya lo habíamos visto, a diferencia del esporádico, que es el ApoE4, que aumenta el riesgo. La progresión es rápida, el otro es variable, hay una herencia autosómica dominante, ¿no?, y en el otro es multifactorial. La fisiopatología hay un aumento marcado del AB42. En el otro hay depósito progresivo según la edad. Okay. Ahora vamos con la parte traumatológica. Varón de 50 años con dolor en metatarso falángica del halus, inicio nocturno, eritema intenso, hiperuricemia. ¿Qué factor está más relacionado con esta patogénesis? Activación del inflamasoma por cristales de Urato, aumento de interleucina 6 sistémico, deficiencia del complemento, degeneración del cartílago por edad o complejos inmunes circulantes. Entonces, nos están diciendo, la paciente presenta dolor intenso, que es súbito y nocturno. ¿Dónde se afecta? En el primer metatarso falángico del dedo, ¿no? Eritema, edema, calor, tenemos signos de inflamación aguda. Tenemos un examen de laboratorio que es hiperuricemia y es un varón de 50 años. Entonces, tenemos la primera parte donde dice dolor intenso, súbito y nocturno, tenemos un ataque agudo inflamatorio. Y se acuerdan ustedes qué es típico o qué afecta de todas las enfermedades reumatológicas que ustedes han visto cuando afecta el halus. ¿Cuál es la interpretación? Que mayormente sea por ataque de gota, ¿no? Entonces, eso es típico del primer ataque de gota. Tenemos una inflamación aguda e intensa, tenemos eritema, edema y calor, y el factor de riesgo, que es la uricemia, el aumento de los niveles de urato, ya, en un varón de 50 años. Entonces, el mecanismo.
¿Cómo es el mecanismo? Vamos a tener varias etapas. Sobresaturación, donde va a haber un aumento del ácido úrico sérico, y esto va a traer una consecuencia de formar cristales de urato monosódico. Deposición articular, estos cristales se van a depositar a nivel del líquido sinovial y esto va a desencadenar todo un proceso inflamatorio, una cascada, donde se activan células inmunes. Activación del inflamosoma, que es el NLRP3, que son cristales de urato, y esta activación se da sobre todo por la activación de los macrófagos. Cuando pasa esto, ¿qué desencadena el inflamosoma? Aumenta la secreción de la interleuquina 1 beta, ¿no? Lo cual va a causar una inflamación aguda muy intensa, ¿no? Y va a continuar un proceso donde sigue reclutándose los neutrófilos y siguen fagocitando los cristales, ¿no? Entonces, y finalmente va a haber agregación de otras anexinas, lipocinas, y se va a dar el fin del ataque. Entonces, acá tenemos una imagen donde sabemos que cuando hay hiperuricemia va a haber el urato monosódico, se va a precipitar, ¿no? Sobre todo estos cristales, ¿a nivel de dónde? A nivel del hueso, ¿no? ¿A nivel del hueso o a nivel de dónde? ¿Dónde afecta la gota? ¿Articular, sinovial o destrucción de hueso? Sinovial, ¿ya? Es sinovial. Entonces, una vez que pasa esto, vamos a ver la precipitación de los cristales de urato y va a empezar a activarse tanto el sistema de complemento y va a haber también ante ello la fagocitosis de macrófagos. ¿Ya? Entonces, a nivel de la activación de complemento, como podemos ver, van a reclutar a más neutrófilos, ¿no? Estos van a empezar a fagocitar estos cristales, ¿no? Van a lisarse también porque hay gran cantidad de neutrófilos, entre ellos se van a lisar, ¿no? Y va a desencadenar también la formación de lisosomas, ¿no? A diferencia, cuando hay una fagocitosis de macrófago, ¿quién se activa? Este es el proceso patológico. Se activa el inflamosoma, ¿no? Y esto, ¿qué va a secretar? Va a secretar la interleuquina 1 beta, ¿no? Y esto continúa, ¿no? La atracción de más quimiotinas, más citoquinas, y finalmente, donde se va a dar la destrucción, como dijo su compañero, a nivel sinovial y también efectos a nivel del cartílago, ¿no? Entonces va a seguir generando lo que son proteasas y va a causar esta injuria o daño e inflamación inicial, sobre todo a nivel de la primera articulación metatarso-falángica del dedo. Entonces, esa es la fisiopatología que desencadena. Entonces, dentro de la respuesta era activación del inflamosoma por cristales de urato, ¿no? Ahora, a ver, acá tenemos, bueno, la gota, que son cristales de urato. Vamos a tener lo que es el inflamosoma en el RP3. Sabemos que es un ataque de gota, hay un dolor súbito en el metatarso falángico, ¿no? Del primer dedo. Aquí he puesto algunas diferenciales. Por ejemplo, la artritis reumatoide es autoanticuerpo. Hay una exageración donde genera mayor anticuerpos y van a activarse también algunas citoquinas, sobre todo interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, ¿no? La clínica típica de la artritis reumatoide sobre todo es articular, ¿no? Y es simétrica y es crónica. En la artrosis hay una degeneración del cartílago y causa un dolor mecánico y progresivo. En lo que es lupus, es un depósito de complejos inmunes, ¿no? Y la clínica es artralgias migratorias. Y en la artritis séptica se da por una infección articular, donde vamos a ver fiebre y monoartritis severa. Ok. Mujer de 30 años con poliartritis simétrica de manos, rigidez matutina mayor de 1 hora, nódulos a nivel subcutáneo y el ASPA positivo. ¿Cuál es el factor patogénico predominante en esta enfermedad? Ahora, mi pregunta es,
¿Cuál es la etiología en lo que es esta enfermedad? Si nos damos cuenta, estamos hablando de una artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque hay un compromiso a nivel articular, pero es simétrico matutino, ¿no? Y que la rigidez es más de 1 hora. Y algo muy importante, que tenemos un factor que es el ACPA positivo. ¿Quién sintetiza este ACPA? Porque esto es un proceso inflamatorio que debe estar dado tanto ¿por qué células? ¿Por qué inmunidad? Se activa la inmunidad celular y también la inmunidad humoral, ¿no? ¿Y quién de estas dos inmunidades sintetiza el ACPA? La humoral, o sea, la célula, ¿no? ¿Y qué otra prueba yo tendría tal vez que hacer al paciente? La más sensible y la más específica es el ACPA. Pero ¿cuál es la otra prueba que también se puede realizar? El factor reumatoide, ¿no? Que también es sintetizada a nivel humoral. Entonces, aquí, como les dije, poliarteritis simétrica, rigidez matutina, nódulos reumatoides, el ACPA positivo, que tiene una especificidad mayor del 95%, y tener en cuenta que son mujeres jóvenes a partir de los 30 años. Ok, ¿cuál es el evento patológico? Nosotros sabemos que cuando hay un proceso inflamatorio se van a activar varias vías, ¿no? Dentro de ellos tenemos la activación del área celular, que es la activación de las células de CD4, ¿no? Es la respuesta inmune inicial. Luego de ello se van a activar los macrófagos, ¿no? Donde van a liberar 3 interleuquinas importantes, que es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Finalmente, todo esto, el proceso inicial, va a ser esta proliferación sinovial, que esto va a causar la formación del famoso tanus, ¿no? Donde se va a dar la destrucción del cartílago y del hueso. Luego que esto se dé, se empiezan a activar fibroblastos, ¿no? Sinoviales, van a haber mayores enzimas proteolíticas, y ahí es donde les dije la formación del sistema humoral, los autoanticuerpos por el factor reumatoideo y el ACPA, que facilitan una inflamación ya a nivel crónica. Ok, acá tenemos una imagen, ¿no? Donde podemos ver, cuando yo tengo una enfermedad reumatoide, tenemos que saber que hay causales, tanto genéticos y tanto ambientales, ¿no? Y estos causales van a causar probablemente toda esta fisiopatología involucrada. Dentro de los factores genéticos, ¿cuál es el más importante que interactúa? ¿Han leído? El factor genético HL, ¿cómo es? Por ahí están. El 1 y el 4. El 1 y el 4 es, ¿no? Entonces interactúan dos, pero mayormente es el 4, ¿ya? Y dentro de los factores ambientales, ¿cuáles son los factores de riesgos en estos pacientes? ¿Cuáles son los factores de riesgo que involucran a estas pacientes jóvenes? Los factores, las infecciones. ¿Qué más? Hay un factor muy frecuente que puede desencadenar estos procesos. El cigarro, las infecciones y el cigarro. Pacientes jóvenes, esto, si hay una genética mayor, puede causar estos tipos de patología. ¿Ya? Entonces, una vez que pasa eso, va a haber una intolerancia inmunológica, y donde empiezan a activarse, ¿no? Tanto las células o los antígenos a nivel del sistema humoral y a nivel del sistema celular, tanto los linfocitos T como los linfocitos B.
Dentro de los linfocitos T tenemos el TH17, el TH1 y en el humoral, como lo hemos visto, los anticuerpos, ¿no? Todo esto va a recluir, van a causar mayor atracción, sea de linfocitos, anticuerpos, complejos inmunes a nivel del hueso. Van a seguir secretando más proteasas y citoquinas, va a haber una formación de fibroblastos, también de angiogénesis de vasos, ¿no? Van a empezar a proliferar y todo esto, todas estas dos cosas van a generar la formación del llamado panus. Como continúa este proceso inmunológico, finalmente va a haber una destrucción del hueso y del cartílago, ¿no? Entonces, eso es la artritis reumatoide. Ok, acá tenemos una imagen, ¿no? Donde podemos ver esta imagen, la parte, la letra A, es donde nos esquematiza, ¿no? La lesión a nivel del hueso. Podemos ver las células, ¿no? La formación ya del llamado panus, que está en rosadito, y ahí vemos cómo está integrado ese panus, ¿no? Ya sea por células plasmáticas, macrófagos, células dendríticas, ¿no? Todo el complejo inmune, los neutrófilos, lo cual van a generar esa formación del panus, para que luego se va a dar la probable destrucción de lo que es el hueso, ¿ya? Entonces, en este lado lo parten en dos. Esta es la parte normal, digamos la parte normal, ¿no? Donde vemos ahí muy bien su membrana sinovial, la formación del cartílago, ¿no? Y el lado izquierdo es la parte patológica, ¿no? Lo cual ya no vemos esa membrana sinovial, sino esa formación de panus, ¿no? Y el cartílago que también está erosionado. Se empieza a erosionar el cartílago, la parte celestita que ven en la parte inferior, se erosiona, ¿no? Para una posterior probablemente destrucción. Histológicamente, ¿qué es lo que yo voy a ver? Voy a ver una hipertrofia de condrocitos, voy a ver una formación así, media vellosa, esos blanquitos como media vellosa, unas formaciones medias vellosas, ¿no? Y una hiperplasia sinovial. Y finalmente, en esta letra C, que podemos ver que son células redonditas, moraditas, es la formación del sistema de la respuesta del sistema inmunológico que vienen a ser los linfocitos, ¿no? Esa acumulación, como si fuera un ganglio, se van a acumular, ¿no? Como los linfoides, que vienen a ser linfocitos agrupados. Okay. Entonces, acá tengo un diagnóstico diferencial que les puse acerca de artritis reumatoide. La rigidez, no se olviden, es más de 1 hora. En la osteoartritis, que lo vamos a ver, es menos de 15 minutos. En la gota son ataques nocturnos, ¿no? El patrón, no se olviden, artritis reumatoide es simétrico, osteoartritis es mecánico y en la gota es monoartritis, ¿ya? Los anticuerpos sí hay en la artritis reumatoide y en las demás no tenemos anticuerpos, porque en la gota es diferente su fisiopatología, igual que en la osteoartritis, ¿no? En la gota es debido ¿a qué? A urato monosódico, a la acumulación, ¿ya? El mecanismo ya lo saben, la formación del panus sinovial, ¿no? En la osteoartritis es un proceso más que proceso inmunológico, es un proceso degenerativo en la osteoartritis y en la gota dado por cristales de urato. ¿Ya? Ahora, la edad en la artritis reumatoide son en pacientes mujeres, sobre todo jóvenes, ya se dice de 30 a 50 años. En la osteoartritis son mujeres ya mayores o varón también está involucrado, más de 50 años. Y en la gota mayormente es varones más de 40 años. Ok, entonces acá puse una imagen, ¿no? Esta es la osteoartritis y esta es artritis reumatoide, ¿no? Aquí vemos la formación del panus, a diferente de acá. ¿Qué pasa en la osteoartritis? Vamos a ver una esclerosis subcondrial, vamos a ver formaciones quísticas, como esto de acá, formaciones quísticas subcondriales, ¿no? Y también vamos a ver esa formación como que una ruptura a nivel del hueso, ¿ya? Ok,
Ok, la pregunta 8. Mujer de 56 años con un dolor mecánico en ambas rodillas. Rigidez matutina menos de 15 minutos y crepitantes. En la radiografía que voy a ver, osteofitos y pisamiento asimétrico del espacio articular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces ya hemos visto diferenciales. Esta es la... ¿Cuál es la respuesta? ¿Artritis reumatoide? No. Es la osteoartritis, ¿no? Entonces, sabemos en lo que es la osteoartritis, cuando hagan una radiología, lo que se va a encontrar son osteofitos, ¿ya? En este caso hay esclerosis subcondrial. En esta parte de acá, ¿no? Se va a ver también una disfunción, se dice a nivel del huesito, ¿no? Osteofitos empiezan a destruirse y hay una proliferación ósea, ¿ya? Vamos a ver pinzamiento articular asimétrico, irregular del cartílago, una esclerosis subcondral, ¿no? Como remodelación ósea, quistes subcondrales como cambio ya más crónico. Ok, entonces acá tenemos, ¿no? La formación, este es a nivel sinovial, ¿no? Esta es la injuria de los condrocitos, que puede ser tanto genético o biomecánico. Aquí vemos los condrocitos. Finalmente, esto es el inicio, ¿no? De la osteoartritis, donde vamos a ver aquí algunos factores desencadenantes, ¿no? Y vamos a ver la proliferación de estos condrocitos. Se va a ver también la degradación del colágeno, la degradación de proteoglucanos, ¿ya? Por medio de estas enzimas. Y finalmente vamos a ver esto, ¿no? La apoptosis, ¿no? Y la formación de estos cambios a nivel del hueso subcontral. ¿Ya? Entonces, esta es la histología, donde vamos a ver algunas fibrilaciones, ¿no? Del cartílago, ¿ya? Y aquí podemos ver también alguna superficie, se dice acá, esto es como que es la exposición subcondral, ¿no? Lo que les decía, los cambios a nivel subcondrales, ¿ya? Entonces, eso. Aquí tenemos otro cuadrito, ¿no? Que ya lo hemos venido diciendo, sobre todo acá hay cambios radiográficos. En la osteoartritis, la formación de osteofitos y pinzamiento asimétrico. En la artritis reumatoide, erosiones, ¿no? Marginales. En la pseudogota va a haber calcificaciones del cartílago. En la séptica, derrame o destrucción rápida. ¿Ya? Entonces, tenemos la otra pregunta. Mujer de 35 años con fiebre, dolor articular agudo en rodillas, eritrosedimentación elevada y líquido purulento. ¿Cuál es el agente más causal o más frecuente en estos pacientes adultos? ¿Cuál sería? Dentro de ellos, el más frecuente es el Staphylococcus aureus. ¿Ya? Entonces, la paciente tiene fiebre, dolor súbito en rodilla, es una monoartritis aguda infecciosa, ¿no? Hay una infección ya sistémica, el BCG está elevado, inflamación severa. En el líquido sinovial van a encontrar polimorfonucleares, que es clásico de una septicemia articular, y es mujer de 35 años. Mayormente en grupos jóvenes se da el Staphylococcus aureus como proceso infeccioso prevalente. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunos causales, ¿no? Según la edad. En adultos, Staphylococcus aureus. En jóvenes sexualmente activos, Neisseria gonorrea. En ancianos también se puede dar Staphylococcus aureus o gram negativos. Usuaria de prótesis es diferente, Staphylococcus epidermidis o el aureus también. Traumas, punciones, también Staphylococcus aureus, que se encuentran sobre todo a nivel de la piel. Inmunosuprimidos, gram negativos o micobacterias. Y finalmente, uno de los mecanismos celulares comunes en neurodegeneración destacados en Alzheimer, ¿cuál es? Lo que les dije al inicio, es la neuroinflamación asociado a la activación microglial. ¿Ya? Esa es la respuesta. Listo, chicos. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los mecanismos celulares de neurodegeneración, tenemos neuroinflamación microglial, que es la activación crónica por proteínas anómalas, ¿no? Se libera la interleuquina 1, el factor necrosis tumoral, que están asociadas a varias enfermedades, no solamente Alzheimer, también Parkinson o ELA. Cuando es por un mecanismo de acumulación de proteínas, tenemos el AB, el tau, el alfa-sinucleína, que son casi en todas las neurodegenerativas.
disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, en Parkinson, alteración de autofagia, fallo de degradación proteica, Alzheimer o Huntington, y la excitotoxicidad, exceso de glutamato, en lo que es ELA, o un proceso de isquemia. Listo, chicos, eso es todo.